Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, esa es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos en ya la segunda semana de esta importante estación de Cuaresma que nos prepara y nos dirige, nos apunta hacia la cruz. Y como el Señor lo hizo hace 15 días, leíamos en el Evangelio, pues bueno, ahora nosotros también hemos puesto nuestra vista en Jerusalén y hacia allá vamos, hacia allá nos dirigimos. Pero antes de llegar a ella, hermanos, antes de llegar hasta Jerusalén, el Evangelio de hoy, que lo encontramos en San Juan 3, los versículos del 1 al 16, nos pausa por un momento y nos lleva aquí a una entrevista necesaria con el Señor. Y hermanos, la palabra nos refiere a un hombre fiel, un hombre recto seguramente, sin lugar a dudas conocedor de la palabra y conocedor de nuestro Dios, que seguramente en mayor medida que nosotros, bien informado estaba del Señor Jesús e incluso de quién era Él. Y dice, vean cómo dice Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y hermanos, aquí podemos barajear muchas posibilidades. Número uno, que estaba mintiéndole al Señor, que como vemos después en su ministerio personal no fue así. Así que por lo menos Nicodemo estaba diciendo la verdad. Pero si está diciendo la verdad, hermanos, se está poniendo entonces en problemas y está exponiendo públicamente delante del Señor el conocimiento de todos los que eran como él, de quién era el Señor. Y dice, sabemos que has venido de Dios. Y esto va a ser importante, hermanos, a medida que vayamos viendo lo que el Señor habla con Nicodemo. Nicodemo, hermanos, como veremos más adelante en el Evangelio, no nada más era un fariseo, sino que también se les llama el orador, es decir, como el director, como el presidente hoy en día del Sanedrín. Es decir, que después de los reyes, es decir, del César, del gobernador, que en este caso sería Pilato, del rey, que sería alguno de los herederos de Herodes, después de ellos que eran los principales, dentro del pueblo de Israel, Nicodemo fue el individuo más importante de tiempos del Señor Jesús. Era el líder del Sanedrín, era el líder, en este caso, de los fariseos. Y al igual que nosotros, hermanos, en este domingo, pues el Señor recibió a Nicodemo. Y al igual que nosotros, pues este hombre se presentó conociendo al Señor.
Ya vemos que por el testimonio de vida no es probable que Nicodemo estuviera burlándose o mintiéndole al Señor, sino que era una confesión cierta. Sabemos que has venido de Dios, como muy seguramente, hermanos, nosotros, por la palabra misma de Dios, sabemos que nuestro Señor Jesús vino de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, dijo Nicodemo. Entonces vemos cómo Nicodemo en esa noche, al igual que nosotros, se presenta conociendo, quizás teniendo mucho mayor conocimiento de él que nosotros, pero conociendo a nuestro Dios. Y no obstante, hermanos, así como el Señor anhela que suceda en nosotros en todos los días, en cada oficio, en aquella noche, hermanos, el Señor Jesús paró en seco a Nicodemo. Como el autor de la escritura que Nicodemo bien conocía, solo el Señor Jesús podía pararlo en seco. Y Nicodemo viene a hablar con él y Jesús le responde, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y hermanos, qué importante que el Señor nos pare en seco y nos diga, siquiera para ver el reino, vaya, ni siquiera entrar a él, vamos por lo menos a verlo. No es esto a lo que se refiere el Señor, pero por lo menos para acercarnos al reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Y hermanos, de manera muy increíble, el maestro confronta al más grande de los maestros de Israel con el asunto más básico de la vida del creyente, que es la conversión y el nuevo nacimiento. Hermanos, yo en mi área de trabajo, pues bueno, yo me dedico a ciertos aspectos, ¿no? Y se me hace muy interesante cómo hay veces en el que me preguntan cosas tan básicas, tan fundamentales, que vamos a decirlo así, me he avanzado tanto en mi conocimiento de ciertas cosas que lo más básico ya no me acuerdo, ¿sí? Es como la persona, por ejemplo, en mi caso, que estudia un idioma en particular y lo sabe enseñar y todo eso, y me preguntan cosas básicas y no me acuerdo. O como un ingeniero que tantas cosas no sabe hacer y hay veces en que se le pregunta algo básico y no se acuerda. Y hermanos, es que a pesar de conocer toda la palabra, miren, para, para el momento en el que, si era de la casta de los fariseos, para el momento en el que eh, Nicodemo tenía 3 años, ¿sí? Su papá, un fariseo, ya lo hubiera puesto a leer Levítico y le hubiera enseñado a leer con Levítico. Para los 13 años, tanto más por ser hijo de un fariseo, Nicodemo ya se debería haber conocido de memoria desde Génesis hasta Deuteronomio. Y por lo menos para ser aceptado en la familia de los fariseos, debía saberse todo el Antiguo Testamento de memoria. Y el Señor Jesús, hermano, no está tratando con un ignorante. No está tratando como, en este caso, la mujer sirofenicia, no está tratando como pues la mujer samaritana. El Señor está tratando con el que más sabe. Y aún así, parece ser que a Nicodemo se le había escapado la simpleza del Evangelio, el cual dice que nuestra entrada al reino es por amor y no por nuestras justicias. Y hermanos, Jesús plantea el nuevo nacimiento como algo independiente de la agencia humana, tan incontrolable como lo es el viento en nuestras manos. Vean cómo dice aquí en el versículo 8, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Este nuevo nacimiento, hermanos, del que habla el Señor Jesús,
es tan distinto a nosotros como lo son la carne y el espíritu. Dice, lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Pero a pesar de que es incontrolable para nosotros, de que es completamente ajeno a nosotros, como lo es el espíritu de la carne, resulta indispensable y necesario para el reino de Dios. Así que ese es un problema. Debe haber un nuevo nacimiento al que ni el maestro de Israel más grande como que le está captando bien. Un nuevo nacimiento que es tan incontrolable como el viento, que bien que sabemos de él, pero no lo podemos controlar, y tan ajeno a nosotros como lo es el espíritu y la carne entre sí. Y hermanos, pues hasta cierto punto la pregunta que hace Nicodemo en el versículo 4, pues es bastante lógica, ¿no? Y más cuando lo equivalemos a nuestra vida cristiana. Dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y pues sí es lógico, ¿no? Porque si lo entendemos así como lo entendió Nicodemo, pues no es posible volver a nacer siendo viejos. Así que hermanos, ¿qué tipo de llamado es este para creyentes que como nosotros, que como Nicodemo, ya nacimos una vez? Es decir, por lo menos en el bautismo, y si no en el bautismo, cuando conocimos al Señor, si es que no fuimos bautizados, como en el caso de Nicodemo. ¿Cómo es posible que nosotros como cristianos en esta cuaresma somos llamados a nacer de nuevo si ya nacimos? Y ya nacimos, por lo menos yo, cuando tenía unos cuantos meses de nacido. Y ustedes cada uno pues sabrán más o menos la fecha de su bautismo. ¿Cómo voy a nacer otra vez si ya estoy nacido? Es lo que está preguntando Nicodemo. Curiosamente, hermanos, nacer de nuevo no solo siguió siendo el argumento del Señor en toda esta conversación que tiene con Nicodemo, sino que también es para nosotros el corazón de esta cuaresma, el nacer de nuevo. Y es que, hermanos, como bien apunta Nicodemo a la lógica humana, no se puede nacer siendo viejo. Porque, hermanos, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es la versión del nacer de nuevo para nosotros como cristianos en este tiempo de cuaresma? Pues es algo que nosotros conocemos como arrepentimiento, confesión y absolución, que no se puede dar si, como bien apunta Nicodemo, traemos a cuestas todos los años que venimos jalando. Si venimos trayendo a cuestas todo lo que somos y decimos que somos, con todos nuestros vicios, con todas nuestras glorias, con todos nuestros afanes, y así queremos nacer de nuevo, pues con razón pregunta Nicodemo, ¿cómo puede nacer uno siendo viejo? De manera, hermanos, que como bien entendió por lo menos Nicodemo, nacer de nuevo solo es posible si nos volvemos nada y regresamos a de donde venimos. ¿Cuál es la única forma, hermanos, respondiéndole a Nicodemo? El Señor no le responde en necedades, pero ¿cómo, ¿cómo sería la respuesta para Nicodemo? ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Pues dejando de ser viejo, dejando de ser hombre y volviendo a lo que fue en algún momento. Nada. Y siendo nada, ahora sí, puede nacer de nuevo de su mamá. Y de eso se trata, hermanos, la cuaresma, en este nacer de nuevo que el Señor nos está pidiendo antes de ver el reino. Porque ¿de qué se trata este renacer en el caso nuestro como cristianos? Pues es hacer lo que se supone debemos hacer en cada confesión de pecados, en cada exposición de nuestra condición, volvernos nada
Dejar atrás toda nuestra edad, dejar atrás toda nuestra experiencia, todo nuestro yo sé más que tú, Jesús, todo lo que creo ser, todos mis años de experiencia como cristiano que me validan como el mejor de mis hermanos en la congregación y volverme nada. Para siendo nada, ahora sí, nacer de nuevo. Y hermanos, qué importante es ser nada, volvernos nada delante del Señor. Fíjense que es muy triste verlo en nuestra sociedad moderna. Para tener valor como personas hoy en día, como individuos, tenemos que ser algo. Tenemos que identificarnos como algo. Fíjense, en tiempos pasados, nada más era cuestión de dar nuestro nombre y ya, pues eres tú, es tu nombre. Y ahora tenemos que validar nuestra existencia diciendo nuestros pronombres, diciendo nuestra orientación sexual, porque eso es lo que nos hace persona. Y así lo hacemos nosotros, hermanos. Vengo a la iglesia y en lugar de querer hacerme nada, quiero ser todo. Quiero ser el cristiano que llevo tantos años en el ministerio. Quiero ser el cristiano que puede juzgar a otros porque no comete errores. El punto, hermanos, es que nos presentamos como un montón de fariseos viejos que por muy expertos y que por muy capaces, no saben ni siquiera cómo hacerse nada para nacer de nuevo. Y hermanos, vean qué bonita la historia de Abraham refiere el apóstol San Pablo en Romanos 4. Y habla de Abraham, un individuo que como leíamos en Génesis 12 también, ¿qué le hizo? ¿Qué le pidió el Señor de pura entrada? Dijo el Señor, pero el Señor habló a Abraham diciendo, vete de tu casa y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. ¿Qué le está pidiendo el Señor a Abraham? Deshazte de todo. Deja todo atrás y ve, pues ahora sí, hermanos, ciegamente al lugar al que yo te mostraré. Y hermanos, qué interesante que dice la palabra que Abraham se levantó, tomó a su esposa, a su familia y se fue. Y hermanos, ¿por qué el Señor hace esto con Abraham? ¿Por qué el Señor nos llama a nosotros? ¿Por qué el Señor quiere despojarnos de todo? Que nos deshagamos de todos esos años de vejez, de todos esos años de gloria humana para hacernos nada. Pues porque hermanos, vean qué importante lo que dice en el versículo 17 de Romanos 4. Voy a leer un poquito más adelante. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da la vida, fíjense bien, el cual da la vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Porque hermanos, una vez que somos nada, una vez que no somos, el Señor que puede darse el lujo de llamar lo que no es, es. El Señor nos mira a nosotros en nuestra condición de arrepentimiento, de contrición, nos ve nosotros siendo nada y nos llama como si fuéramos. Y nos hace nacer de nuevo. Y hermanos, ¿cómo podría haber Nicodemo nacido de nuevo? Haciéndose nada, como cuando empezó su vida. Siendo nada para empezar desde cero. Y hermanos, ese es el nuevo nacimiento que en nuestro caso como cristianos el Señor anhela que suceda en esta cuaresma. Y hermanos, ¿cómo se logra sin el maestro de Israel pudo? Pues hermanos, esto se logra y es posible en esta cuaresma gracias a que nuestro Salvador, como dice más adelante, que fue levantado como la serpiente en el desierto, se hizo nada en nuestro lugar, estuvo dispuesto a bajar al polvo para que así, hermanos, como él de facto se hizo nada, se despojó a sí mismo,
y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nosotros por decreto, en la confesión de pecados, podamos hacernos nada y podamos nacer de nuevo del polvo de nuestra humillación, para solo entonces poder ver ahora sí el reino de los cielos. Y hermanos, esa es la llamada que nosotros tenemos como cristianos en esta cuaresma, a nacer de nuevo. Pero hermanos, no se nace de nuevo si queremos ser todo, si queremos tener todo, si queremos conservar todo. ¿Cómo se nace de nuevo, hermanos, siendo viejo? Le preguntó Nicodemo. Despojándonos de todo y siendo nada, como el Señor, que siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por esta visita que nos has permitido tener con tu Hijo en esta mañana. Gracias, Padre, porque como Nicodemo, quieres, Señor, regresarnos a lo más básico de nuestra fe. Quieres, Señor, regresarnos al fundamento de nuestra confesión, Señor. Y, Padre, te pedimos que nos ayudes a hacer eso que nos pides, a conseguir ese requisito cada domingo y cada día, Señor, que vengamos a ti. Y, Padre, te pido que nos ayudes a hacernos nada, que, Señor, despojes de nosotros toda la vejez, todos los años que traemos cargando, Señor. Que quites de nosotros, que quites de mis hermanos todas estas situaciones que a veces no queremos dejar atrás. Y Señor, nos permitas despojarnos a nosotros mismos como lo hizo tu Hijo. Y Padre, te pedimos que, así como tu palabra nos ayude a hacernos nada, también, Señor, tu palabra nos levante. También, Señor, tu palabra, que llama lo que no es como si fuera, nos levante, Señor, y nos restaura en la confesión. Padre, permítanos hacernos nada en la confesión de pecados y permítanos nacer de nuevo cuando recibamos de tu palabra la absolución. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.